Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco mucho su participación al curso de actualización internacional Manejo del Trastorno de Espectro Autista, TEA, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional, CIPAF. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diploma de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación. Interrogo si el audio es bueno. Gina, ¿me escuchas bien? ¿Me podrías confirmar, por favor, si el audio es bueno? El audio es bueno, doctor. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo del trastorno del espectro autista. Definimos el trastorno de espectro de autismo como aquella desorganización neurológica, la cual puede ser de origen genético, cuyo desarrollo radica en los primeros años de vida. Esto va a complementar las características de una triada que va a implicar los siguientes factores: la interacción social, la imaginación social, la comunicación social verbal y no verbal, lo cual a su vez puede estar asociado a una serie de patrones. Patrones como qué, como rigidez, patrones repetitivos y también de conducta.
De acuerdo a esto, pues cabe destacar una perspectiva histórica en la cual en 1912, por el doctor Eugene Bleuler, en 1943, posteriormente, se procede a dar la clasificación médica por el doctor Leo Kanner sobre autismo infantil temprano. En 1943 hablamos del doctor Hans Asperger, el cual va a utilizar la psicopatía autista. Y posteriormente, entonces, nos vamos a un diagnóstico mucho más complejo. Decimos entonces, en este orden de ideas, que el trastorno de espectro autista va a tener en cuenta las siguientes condiciones como el ambiente, ¿ya? El cual es importante para impactar en la expresión fenotípica en el desarrollo temprano, las alteraciones en la interacción a nivel social, comunicación y comportamiento restringido. A su vez, una serie de dificultades en cuanto a la comprensión e integración de información. Entonces son personas a las cuales se les dificulta poder entender información de una manera sencilla. Por otro lado, tenemos el desarrollo anormal del cerebro, el cual se desconoce a nivel etiológico, y el cual es de inicio precoz. Entonces es de inicio a una edad muy temprana, ya una edad bastante eh, joven, ya realmente generalmente se da en etapas de niñez. Por otro lado, tenemos entonces las bases neurológicas. A través de esta, pues vamos a comprender todo lo que son diferentes aspectos, como el cerebro, el cual es mucho más grande y pesado que el promedio. Por otro lado, tenemos el surotemporal medio, el cual afecta en el reconocimiento de la expresión facial. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, la cual va a implicar en el pensamiento social. El núcleo pulvinar, el cual se va a ser asociado en la respuesta emocional, y la deficiencia de oxitocina, la cual, pues a su vez, va a estar relacionada ya en una serie de conductas sociales, de relaciones tanto a nivel de confianza y también de afecto. Bien, en cuanto a la amígdala, entonces vemos que esta es mucho más pequeña y va a estar asociada a una serie de emociones y el control de la agresividad. Bien, de acuerdo a lo anterior, tenemos entonces en cuenta que en cuanto a la etiología, vemos una comunidad científica, la cual es de origen biológico y en la cual se puede asociar a una serie de otras posibles causas, ya dentro de las cuales vamos a traer a colación que la genética molecular, la metabólica, ¿ya? La cual la vamos a relacionar en la fenilcetonuria y en las alteraciones de las purinas mitocondriopatías, infecciosa, congénita, en cuanto a la rubiola, la toxoplasmosis, el citomegalovirus o infecciosa adquirida, ya como a su vez puede ser otra serie de patologías dentro de las cuales podemos destacar la meningitis bacteriana y la encefalitis herpética. Esta cada vez suele ser mucho más fuerte en cuanto a la etiología neurobiológica y viene estando no determinado por una serie de relaciones afectivas del niño con la madre o con su padre. Es importante tener en cuenta que el espectro de autismo tiene una serie de prevalencia en Estados Unidos, donde va a afectar, ¿ya?, un gran número de menores
en Puerto Rico, y hay una probabilidad ya de que esta pueda ser mucho más viable, ya, y sea mucho más recurrente en niños que en niñas. Esto a su vez ha tenido un impacto en todos los grupos raciales y socioeconómicos. ¿Listo? Las siguientes afirmaciones, ya, y todo este análisis se hicieron a través de autores como Cordero J., Massey H. Torres, Campbell, Chan y Chawarska, los cuales son médicos científicos, ¿ya? Y epidemiólogos, los cuales realizaron este estudio en el año 2020 en países como Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Listo? De esta manera, pues, para tener un dato mucho más asertivo de acuerdo a una muestra específica. Bien. Por otro lado, decimos entonces que el determinante social más importante en este orden de ideas se va a ver relacionado con ¿qué? Con el nivel socioeconómico, en donde se va a gastar un promedio de $17,000 por año en servicios de salud, educación, servicios terapéuticos, de coordinación y de cuidado. ¿Por qué? Porque las personas que están afectadas por el síndrome autista, el trastorno autista, realmente necesitan una valoración, ya, y necesitan una rehabilitación íntegra, donde a su vez va a estar repercutida no solamente por personal de médicos, sino también personal de terapistas, ya, personal de cuidado social, de trabajo social, e igualmente psicología para poder tratar algunos trastornos, ya, y algunas eh, singularidades en cuanto a nivel psicológico y de conducta. Bien. Por otro lado, cabe entonces destacar que los costos pueden aumentar de acuerdo a la manifestación de los síntomas, donde en aquellos que son mucho más severos, que son mucho más complejos, se puede asociar de un costo de hasta $21,000 por año. El costo para la sociedad es de aproximadamente $9 billones por año. De acuerdo a esto, cabe entonces destacar ya que hay una serie de factores de riesgo, ¿no?, en los cuales vamos a asociar situaciones de alto riesgo si ya se tiene un hermano, ya, el cual sufra del trastorno del espectro autista, en aquellos niños prematuros, ya, los cuales tienen un índice de masa corporal debajo de el promedio de su talla y de su altura, ya teniendo en cuenta entonces el peso e igualmente la estatura. Otro factor de riesgo importante es el retraso en el desarrollo del lenguaje. En padres mayores o de edad avanzada, ¿ya?, lo cual puede repercutir con una serie de problemas genéticos. Uso de alcohol, drogas y tabaco. Exposición a pesticidas, teratógenos, entre otra serie de líquidos, ¿ya?, y de sustancias peligrosas. Y alta presión durante el estado de embarazo. ¿Listo? Estos son de los factores de riesgo más importantes y determinantes, ¿ya?, de los cuales se puede resaltar una gran incidencia para el trastorno del espectro autista. Bien, de acuerdo a esto, entonces tenemos una serie de características diagnósticas, las cuales pues vamos a determinar de acuerdo a los siguientes ítems. Entonces hay unas dificultades persistentes en cuanto a comunicación e interacción social en diferentes contextos. ¿Listo? Dentro de esto pues vamos a dividirlo en una alteración importante
la capacidad para poder expresar todo lo que es reciprocidad social y emocional, es decir, poder interactuar de una manera normal, de una manera común, tener reciprocidad en cuanto a relaciones de afecto y a nivel emocional. Por otro lado, cabe entonces tener en cuenta las alteraciones en la capacidad del uso de conductas de comunicación no verbal involucradas en la interacción social, ya como lo pueden ser gesticulaciones, ya movimientos, ya lo cual vendríamos a asociar a comunicación no verbal. Por otro lado, tenemos entonces una serie de dificultades durante el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. Entonces van a ser personas que van a tener bastantes dificultades, ¿ya? Hay bastantes obstáculos para tener una buena interacción con la sociedad. Por otro lado, tenemos entonces todo lo que son patrones repetitivos, restringidos de conducta en cuanto a una serie de intereses o actividades. Entonces, dentro de esto, podemos resaltar todo lo que son una serie de movimientos corporales, estereotipados y repetitivos, el uso de objetos o discursos de estereotipos motores simples, de la alineación también de objetos sin ningún tipo de sentido o finalidad, de movimientos bruscos y golpes constantes a objetos, y frases idiosincráticas, ya, las cuales no tienen ningún sentido, ya, ni ninguna emisión positiva en algún tipo de mensaje o de contexto. La insistencia dentro de la igualdad son individuos que tienen una adherencia inflexible a la rutina, entonces no pueden asociar, ¿ya? No se pueden organizar en una rutina común, ¿ya? En una rutina diaria y en una serie de patrones ritualizados, ya sea de conductas verbales y no verbales. Por otro lado, tenemos entonces la fijación, una serie de intereses altamente restringidos, que por su parte van a ser anormales en intensidad o en tema, así como el hiper o la hiporreacción, una serie de estímulos sensoriales o intereses inusuales de aspectos sensoriales dentro del ambiente. Finalmente, entonces cabe rescatar que esta serie de síntomas deben estar presentes durante el periodo temprano del desarrollo y pueden no manifestarse de manera plena, es decir, de manera total, hasta que las demandas sociales excedan las capacidades. Entonces, en etapas de pronto de niñez temprana, ya no se va a hacer notorio, ya de manera evidente, puesto que el niño pues no tiene una demanda social importante, ya en la cual tenga que interactuar de forma constante con el resto de la sociedad. Posteriormente, que él va creciendo, entonces se puede ir notando ya esa serie de obstáculos, ya, y esa serie de dificultades en la hora de realizar cualquier tipo de acción. Por otro lado, pueden estar enmascarados por una serie de estrategias aprendidas de manera posterior. Finalmente, las características también van a hacer referencia a una serie de síntomas, ya, que van a causar una serie de dificultades significativas dentro del área social a nivel ocupacional o en otras áreas de funcionamiento a nivel cotidiano.
Este tipo de alteraciones, entonces, decimos que no se van a explicar mejor por cualquier tipo de discapacidad intelectual, a un nivel de trastorno del desarrollo intelectual o a un retraso global dentro del desarrollo. La discapacidad intelectual, por su parte, y el trastorno del espectro autista, entonces, frecuentemente son coexistentes el uno con el otro. Y para hacer el diagnóstico de esta comorbilidad del trastorno de espectro autista, cual va a estar asociado también a una discapacidad intelectual, de comunicación social, los cuales deben estar por debajo del nivel general del desarrollo esperado. A través de esto, pues vamos a tener en cuenta una serie de aspectos como lo son aquellos de primer dominio, ya en los cuales va a haber un déficit persistente en la comunicación social e interacción social, ya dentro de los cuales pues cabe traer a colación la reciprocidad socioemocional. Entonces son personas que no comparten, ya son personas las cuales tienen un aislamiento no ocasional, sino realmente permanente, una falta de interés también por la interacción a nivel de otros individuos. Va a haber una dificultad a nivel de comunicación no verbal. A esto vamos a asociar todas aquellas ausencias de expresiones, de gesticulaciones, de expresiones faciales y dificultades para usar el contacto visual, ¿ya? Para poder mantener una comunicación asertiva, ¿ya? Y una comunicación positiva, donde haya un contacto permanente. Por otro lado, tenemos entonces la dificultad en poder mantener una serie de relaciones con pares, ya y con adultos, puesto que no comparten ningún tipo de interés, ya y son personas que realmente viven aisladas, ya y se podrían asociar a otra serie de comportamientos o de trastornos como depresión. Dentro del segundo dominio, entonces, vamos a resaltar todo lo que son una serie de patrones repetitivos y restringidos de conductas, como lo son movimientos estereotipados o repetitivos, intereses ya obsesivos, intereses en cuanto a conductas restringidas, los cuales van a ser inflexibles en rutinas y en comportamientos ritualistas. Entonces son personas las cuales no van a poder seguir hábitos constantes que vayan a convertir posteriormente en rutinas debido a que no pueden mantenerlas. E hipo e hiperreactividad. De acuerdo a la etiología del autismo sindrómico, decimos entonces que hay una serie de trastornos genéticos, ¿ya? Como los pueden ser síndromes de Down, de Turner, síndrome XYY, tetrasomía parcial del 15, enfermedades tuberosas, neurofibromatosis, hipomelianosis, Angelman, Rett, entre otros. De acuerdo a esto, entonces también podemos nombrar todo lo que son encefalopatías hipoxicoisquémicas, exposiciones intrauterinas, alcohol y drogas, ¿ya? Por eso es que se recalca por eso y por otra serie de consecuencias negativas, ¿ya? Que la madre pues tiene que tener una dieta balanceada, tiene que tener una serie de cuidados especiales durante toda su etapa de gestación, no solamente en el primer trimestre, ya que es la formación inicial del feto, sino en toda su etapa de gestación. Infecciones congénitas en cuanto a TORCH y adquiridas, como pueden ser la encefalitis. Bien, de acuerdo a los factores genéticos, entonces cabe tener en cuenta, ¿ya? Que hay una tendencia familiar en la cual hay una probabilidad
de un 2% de que una familia con un hijo autista pueda tener posteriormente otro hijo autista. ¿Listo? Entonces son simplemente probabilidades, no quiere decir que sea la regla, pero sí va a tener una incidencia importante. Por otro lado, entonces todo lo que son genes en algunos cromosomas, ya sean 2, 3, 7, 15 y X, así como una serie de hallazgos clínicos de autismo, ¿no? En algunos síndromes genéticos. Entonces, dentro de este podemos traer a colación todo lo que es la tetrasomía parcial y la esclerosis tuberosa, el Rett y el Turner. Cabe entonces traer a colación, ya que el autismo puede ser la conjunción de una serie de factores múltiples o diversos en combinación con una alteración genética. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Ya que esta va a ser la consecuencia ya de una serie de factores genéticos, ya de una serie de situaciones de comorbilidad, ya, las cuales van a tener como resultado este tipo de alteraciones genéticas. En cuanto a los factores ambientales, ¿ya? Podemos asociar todo lo que son los virus, en cuanto a unas infecciones de rubiola y de citomegalovirus durante el estado de gestación, la incidencia en este tipo de grupos de pacientes suele ser mucho más alta. E igualmente, todo lo que es herpes en niños autistas van a mostrar un alto porcentaje de anticuerpos para el herpes en cuanto a virus oral. Entonces, en ese orden de ideas, podemos relacionar que no solamente hay factores ya dentro del nivel genético, ya dentro de lazos de ADN, ya dentro de lazos moleculares, sino que a su vez también se va a asociar otro tipo de situaciones ambientales, ya otro tipo de virus, los cuales pueden estar presentes en el ambiente y en los cuales se pudo haber afectado la madre, ya o el menor en su etapa de neonato, con infecciones de rubiola, de citomegalovirus, entre otros. Bien, teniendo en cuenta entonces lo anterior, para destacar una estrategia diagnóstica de nivel 1, las cuales vamos a tener en cuenta una serie de indicadores de alerta, ¿ya? Como lo son la comunicación, la relación social y la conducta. ¿Listo? Los llamamos de alerta porque son aquellos iniciales, ¿ya? Los cuales se pueden identificar de manera más sencilla y en el momento en el que se ve algún tipo de diferencia en cuanto a relaciones conductuales, sociales o comunicativos, ¿ya? Puede ser una buena manera de hacer un prediagnóstico, ¿ya? De tener una alteración previa, ¿ya? Y posteriormente, pues, realizar de esta forma una consulta mucho más propicia, ¿ya? Con un médico para que pueda dar un diagnóstico mucho más oportuno, con la ayuda diagnóstica, ¿ya? De otro tipo de exámenes, no solamente a nivel genético, sino también a nivel funcional, ¿ya? A nivel emocional, que nos permita tener de esta forma un adecuado diagnóstico en un tiempo eficaz, eficiente, efectivo y real. Por otro lado, entonces, dentro de los más significativos, decimos ya que pueden ser aquellas adhesiones excesivas a un objeto, tener rabietas frecuentes y de forma desproporcionada, entonces van a ser cambios de ánimo bastante radicales y extremistas, no mostrar interés por sí mismo o por los demás, no sonreír de forma recíproca, no mostrar objetos, ni saludar o despedirse
y no responder a su nombre. ¿Listo? Estas pueden ser unas estrategias diagnósticas iniciales, ya las cuales nos van a servir posteriormente, ya, para poder dar una identificación temprana y previa. Bien. Por otro lado, tenemos entonces aquellas indicaciones absolutas, ya en las cuales se va a evaluar un trastorno de espectro autista de la siguiente manera. Entonces, con 12 meses, no balbucea, esto aplica ya para neonatos, para bebés, no tiene ningún signo de gesto social en cuanto a señalar, decir adiós. Con 16 meses, ya año y medio, es un niño que no va a decir sus primeras palabras. Con 24 meses no ha elaborado ningún tipo de frases de forma espontánea, ¿no?, en cuanto a dos palabras. Y posteriormente va a tener algún tipo de pérdida de lenguaje o de habilidad social. Entonces, esta característica puede estar presente no solamente en su etapa neonato, ¿ya?, sino en su etapa de niñez temprana. En cuanto a instrumentos de evaluación, entonces tenemos algunos test, como lo son el chat y el MChat, ¿ya? Listo, que estos vienen siendo mucho más eh, orientados, ¿ya?, en cuanto a la parte de profesionales en salud mental. Vamos a tener una serie de protocolos de evaluación, ¿ya?, como lo son un buen análisis del historial clínico, de la observación en cuanto al juego espontáneo y dirigido, del cociente de desarrollo, un inventario de desarrollo. La escala de Liter puede ser una forma de poder dar también un protocolo de evaluación cuando son niños comprendidos entre 6 y 9 años. La etapa y el protocolo ya de WIS-R en mayores de 9 años, y el inventario de desarrollo de Batele en infantes entre 0 y 5 años. Por otro lado, se van a usar entonces una serie de evaluaciones específicas de sintomatología, las escalas de evaluación de autismo de Schuppers, una entrevista para el diagnóstico de autismo revisada por la ADR, y observaciones estructuradas para el diagnóstico del autismo. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta inicial? Entonces, todo lo que son déficit a nivel de atención, todo lo que son deterioros de contacto ocular o expresión facial, incapacidad para relacionarse, alteraciones psicológicas. Entonces pueden ser niños que en este orden de ideas tienen etapas de depresión y de ansiedad constante, dificultades en la alimentación, trastornos tróficos, crisis epilépticas, alteraciones a nivel sensorial. Por otro lado, actividades motoras aumentadas, ya como pueden ser tics, retrasos en adquisiciones, ya haciendo etapas de regresión, y retrasos o deterioros a nivel del lenguaje y el habla. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, en cuanto al historial clínico, ya que es un documento legal donde reposa toda la información a nivel de salud de un paciente, ya que es un documento privado, ya es un documento al cual solamente puede tener acceso el paciente, familiares del paciente en este orden de ideas, porque es un menor de edad, y el de salud tratante, a través del cual se puede hacer una buen análisis ya y una buena sinopsis sobre el trastorno en comunicación, el trastorno en cuanto a conducta social y el trastorno conductual. Entonces, estos van a ser los tres pilares para poder identificar de manera temprana alteraciones en el trastorno del espectro autista. Por otro lado, y no menos importante,
Entonces, es bueno tener una serie de diagnósticos diferenciales. En este orden de ideas, vamos a llamar diagnósticos diferenciales a retrasos mentales con discapacidad intelectual, aquellos donde la comunicación, la conducta, el juego y otra serie de hitos sociales son los apropiados en cuanto a la edad y el desarrollo, un lenguaje inmaduro también para la edad que se va a permitir comunicar, pero pues no va a ser propicio, ¿ya? De la edad del menor. Por otro lado, como diagnóstico diferencial, ¿ya? Se puede asociar también la sordera, la cual van a buscar comunicarse, mas no miran en dirección a un sonido o un juego normal. Esto llamamos entonces diagnósticos diferenciales, aquellos que posiblemente pueden estar asociados a la identificación del trastorno del espectro autista, pero que pues por su parte, ¿ya? Y por otra serie de ayudas diagnósticas se puede identificar, ¿ya? Que no vendrían siendo asociados realmente a alteraciones a nivel cognitivo, social o emocional o conductual, sino que en este orden de ideas ya estarían relacionados con otro tipo de diferencias, ya como lo puede ser alteraciones dentro del oído, del conducto auditivo. Por otro lado, tenemos entonces la disfasia mixta. Esta no se va a asociar a una serie de déficits cualitativos dentro de las interacciones sociales o también con una serie de intereses restringidos, sino que pues por su parte van a buscar todo lo que son vías no verbales de comunicación. El autista, por su parte, nunca va a desear comunicarse, entonces no va a buscar otros medios de comunicación de carácter no verbal, sino que sencillamente no le interesa. Este va a evitar el contacto ocular en la comunicación y no puede interpretar la comunicación no verbal. Entonces va a tener problemas, ¿ya? Le va a costar realmente poder entender todo este tipo de gesticulación. Por otro lado, tenemos entonces otra serie de diagnósticos como lo son el Landau, el mutismo electivo, el TAMP y el TDAH. Bien, en cuanto al aprendizaje, entonces todo lo que va a ser comprensión va a tener una serie de dificultades, no van a integrar en todo y son niños que carecen de intuición como norma social. Dentro de sus funciones ejecutivas, entonces van a estar presentes todo lo que son una serie de dificultades en cuanto a la organización, la memoria e igualmente la atención, contribuyendo esto a su vez a una rigidez de pensamiento, ¿ya? La cual no va a dejar que pues, el niño progrese de forma natural. Bien, en cuanto al autismo, decimos que desde el punto de vista conductual se va a asociar todo lo que es una comunicación muy escasa, ¿ya? Donde va a haber un lenguaje repetitivo de forma permanente, una ausencia en cuanto al habla momentánea y uso muy limitado de gesticulaciones y de contacto visual. En cuanto al área social, entonces va a tener una ausencia afectiva, va a tener un interés muy mínimo, no solamente por relacionarse con los demás, sino que pues a su vez no va a tener ningún tipo de interés por juegos, ¿ya? O por aprehensión de conocimiento diferente y propio para su edad. Son niños que prefieren estar solos y prefieren realmente estar aislados. Finalmente, tenemos entonces la conducta restrictiva o restringidos en cuanto a conductas motoras repetitivas, posturas de tipo inusual, inflexibilidad en las rutinas, dificultad para poder aceptar todo lo que son cambios normales o comunes y rabietas o cambios de estado de ánimo de forma constante.
Cuanto a los datos relevantes, entonces decimos que tenemos aquellos áreas como lo son el lenguaje y la alteración sensorio-perceptual y área social. A través de esta pues se va a valorar dos aspectos importantes, todo lo que es la hipersensibilidad y o hiposensibilidad, ya sea a nivel auditivo, táctil o visual, es decir, del tacto. Evitar el contacto visual, el miedo o pánico ante nuevas situaciones y nuevo conocimiento. No parecen también estar afectados por el aislamiento social y no hacen amigos con facilidad, realmente no es de su interés y tienen muy poca participación en este tipo de relaciones. Por otro lado, en cuanto al lenguaje, entonces tenemos manifestaciones del lenguaje como lo van a hacer un lenguaje telegráfico, un uso de tercera persona, quieres dormir, no van a hablar en primera persona, ni en segunda, sino en tercera, un neologismo, una palilalia, una ecolia, entre otro tipo de alteraciones lingüísticas. Todos dentro de su contexto van a mostrar una serie de alteraciones de lenguaje, ya en diferentes contextos. Dentro de esto, como la ausencia del mismo, impactando en la comprensión y el uso comunicativo del lenguaje verbal y de la mímica. Bien, en este orden de ideas, entonces cabe analizar el cuadro de atención clínica, ya en el cual se va a dar un apoyo cuando se impacta en la calidad de vida. Dentro de este, entonces se va a tener relación en la hiperactividad o en la pasividad, en un déficit sensorial, ¿ya? Las cuales son una muy mínima tolerancia en cuanto a los miedos, ¿ya? En cuanto a los ruidos, características obsesivas como perseverantes, autoagresión o agresión a pares, un diagnóstico concurrente, dar vueltas ya o aletear las manos de forma constante y mayor severidad de los síntomas anteriormente nombrados, así como una poca tolerancia a estar en constante relación social. Bien, dentro de la atención clínica, entonces sabemos que pues, son niños que tienen procesos de aislamiento común, que tienen falta de enganche emocional a nivel neurológico, van a estar inactivos, conllevando a conductas atípicas, ya o poco usuales, no muestran preferencia por compartir experiencias, ya realmente es un desinterés total y no son sensibles al halago social. Una serie de ejemplos que podemos traer a colación, ¿verdad? Son entonces dificultades para relacionarse con otros niños, o con nulo contacto visual, resistencia al cambio, aislamiento, evitar el contacto físico, poca sensibilidad al dolor, risadas inapropiadas, repetición de palabras o frases, apegos inapropiados a objetos, hiperactividad, crear objetos, una mejor habilidad motora, la cual suele ser mucho más fina, más gruesa, resistencia a métodos regulares de aprendizaje, entonces no aprende de forma común, realmente necesita una educación especial y baja tolerancia a la frustración. Dentro de los diagnósticos concurrentes, entonces decimos ya, que se va a ver con otro tipo de disturbios en el estado de ánimo, a nivel de ansiedad y depresión, déficit de atención con hiperactividad, ¿ya? Como el tema en el cual hablamos hace aproximadamente 8 días en la capacitación anterior, vulnerabilidad a condiciones psicóticas de la población en general y discapacidad intelectual como obsesiones compulsivas. Hay que tener entonces presente que a mayor severidad del autismo hay mayor probabilidad de otro tipo de comorbilidades y severidad en cuanto a la manifestación de sus síntomas.
En cuanto a la familia y los cuidadores, pues realmente es algo complejo ya que dificulta poder tener una interacción constante. Va a haber un descontento consigo mismos, una dificultad en cuanto a servicios, un pobre apoyo en cuanto a problemas maritales. Realmente hay una alta tasa de divorcios en niños con síndrome y con trastorno del espectro autista y diagnósticos psiquiátricos asociados a su vez del aislamiento y de la poca interacción social, como lo van a ser trastornos de ansiedad y de depresión. Dentro del tratamiento, entonces, cabe tener en cuenta que no existe un tratamiento ya que vaya a curar esta condición. Sin embargo, hay una serie de estrategias y métodos que van a permitir trabajar con los síntomas que se muestran. Dentro de estos va a ser la educación no solamente al niño, sino también a nivel familiar. Por otro lado, seguimientos neurológicos para poder ver un correcto desarrollo, evaluación y seguimiento ocupacional y tratamiento farmacológico, pues para tratar otra serie de comorbilidades, como poder llevar estados de depresión y de ansiedad sin que puedan repercutir dentro del estado de salud del menor. A través de esto, entonces, se van a crear una serie de programas conductuales, ¿ya? En los cuales hay algunas terapias individuales y otras a nivel familiar, programas de aprendizaje y de educación. Entonces, allí el trabajo social y las terapias de psicología van a tener un papel importante. Es importante y vital tener apoyo por terapias e intervenciones familiares, proporcionar la mayor cantidad de información posible. En cuanto a los cuidados principales, como con los terapeutas, debe de haber una buena afinidad, un buen nivel de lealtad y de familiaridad, ¿ya? Para poder tener una excelente empatía con los profesionales de la salud, entrenamientos a cuidadores principales en cuanto al manejo de conductas inapropiadas, ¿ya? Como lo son una serie de técnicas, y alteraciones de comunicación, ya vaya a ser a nivel verbal y no verbal. Entonces, ¿por qué? Porque al ser niños pueden estar propensos a causarse autolesiones, ¿ya? Y al estar aislados, pues no se tiene que asociar como conductas normales, sino que tiene que resultar de esta forma un cuidado mucho más fuerte, ¿ya? Más riguroso, para poder de esta manera controlar, ¿ya? Y tener cuidado, ¿ya? Con la integridad física del menor. Dentro del modelo de Ember, entonces hay un modelo de desarrollo interpersonal, cual está basado en satisfacer las necesidades de la persona, en poder despertar el interés social y la comunicación afectiva, así como la imitación. Dentro de la meta, entonces, reducir todo lo que son los síntomas y aumentar el enganche social, comunicativo y de aprendizaje dentro de un contexto el cual no vaya a ser obligatorio, sino realmente natural. Y enfatizarse en todo lo que es la coordinación y la sincronización entre la persona y los cuidadores, aumentando de esta manera un lazo emocional de compartir que va a servir para enlazar, que la persona entienda que hay relaciones humanas, ¿ya? Y que hay relaciones de apego dentro de primer, segundo, tercer grado de consanguinidad. Dentro de la intervención, el programa de conducta y desarrollo, entonces se va a tener en cuenta todo lo que son destrezas sociales, atención, interacción a cuidadores principales, intervenciones de manera intensiva, colaboraciones entre los cuidadores, planes a nivel individual, estimulaciones a nivel ambiental y socioafectiva, por un tiempo largo, ya para que el cumplimiento de la meta pues, sea mucho más efectivo, haya una calidad óptima por el desarrollo y de esta manera pues pueda ser mucho más estructurada. ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Entonces todo lo que son modelos de juego de roles, proveer una retroalimentación efectiva ya y afectiva y el envolvimiento de los cuidadores principales con el entorno del menor. Dentro de esto, entonces, cabe traer a colación el modelo de Denver Steno,
dentro de la intervención va a contribuir a generar una serie de cambios neurológicos donde las actividades diarias se van a ir desarrollando de manera progresiva, orientándolo siempre a un interés social. Cuanto a la intervención, siempre va a haber un tipo de enganche o de inicio emocional entre la persona y el cuidador, mejorando el comportamiento del mismo. Y a nivel de neuroplasticidad, todo lo que es la falta de estimulación va a estancar en el desarrollo neurológico. Entonces es necesario de cierta manera motivarlo, ¿ya? Para que pueda tener conocimiento nuevo todos los días y una detención, ¿ya? Del versus de la estimulación de la neuroplasticidad. Es importante que toda terapia, pues a su vez deba proveer siempre el bienestar emocional, promover también la autonomía personal, aumentar la probabilidad de la comunicación, aumentar a su vez la flexibilidad, la espontaneidad y la funcionalidad de la acción, desarrollando de esta manera una serie de destrezas a nivel cognitivo y de atención que vayan a favorecer la relación con el medio ambiente, aumentar las capacidades para poder interpretar el mundo y desarrollar una serie de destrezas, ¿ya? Como lo son la imitación y el aprendizaje observacional, ¿ya? Los cuales van a ser las primeras formas de aprendizaje para el ser humano. La palabra discapacidad implica una serie de prejuicios, ¿ya? La discapacidad implica capacidad. Todos estamos discapacitados para unas cosas y capacitados para otras. Así que, pues, por su parte no se puede hablar de discapacidad, sino de capacidades diferentes. Es importante tener en cuenta que pues hay que tener una correcta empatía, ¿ya? Y saber de qué manera se tiene que dirigir realmente ante este tipo de alteraciones, ya que pues todos estamos capacitados para funciones diferentes, ¿ya? Y para intereses distintos, ¿no? Entonces el hecho de no eh, centrarse dentro de el común, ¿ya? Y no estar dentro de el espectro que llamamos normal, no quiere decir, ¿ya? Que sea una persona discapacitada, sino que tiene una capacidad totalmente diferente. Bien, en ese orden de ideas, entonces vamos a tener también en cuenta que otra serie de síntomas, ¿ya? Los cuales se pueden identificar son todo lo que son trastornos del sueño, alteraciones a nivel gastrointestinal, crisis violentas, retraso mental y ansiedad. ¿Listo? Entonces, a su vez, pues se va a asociar todo lo que es la incapacidad del autorreconocimiento, en la cual se va a autodenominar siempre por su nombre propio. Importante tener en cuenta, entonces, que hay una gran diversidad de manifestaciones en función, ya a nivel de edad cronológica, de edad mental y en cuanto al ambiente y la trayectoria individual. De acuerdo al deterioro cualitativo, es decir, de cualidades en las interacciones sociales recíprocas, entonces cabe destacar que no hay una ausencia absoluta de conductas sociales. Por su parte, no se respetan turnos conversacionales, sino que el niño interactúa en el momento en el que él considera apropiado. Y en cuanto al juego, van a tener un rol pasivo. Entonces, no quiere decir únicamente que no vayan a tener interés por el juego. De hecho, se pueden relacionar, pero en sus grados menos expresivos, ya, y menos fuertes, suelen tener es un rol inicial pasivo. Algunos pueden querer tener algún amigo, pero no comprenden el concepto de reciprocidad y de compartir intereses. Cuanto al deterioro cualitativo en la comunicación verbal, entonces cabe destacar el déficit en la comprensión, ¿ya? Y la regresión del lenguaje. En cuanto al juego, no usan apropiadamente los juguetes en un juego simbólico, sino que van a usar de manera mecánica y repetitiva,
sin ningún tipo de juego flexible y representacional, ya ajustándose de esta manera a un guión totalmente repetitivo. Bien, en este orden de ideas, ya para concretar, entonces, cabe destacar que dentro de las causas del autismo tenemos entonces la herencia familiar o antecedentes de discapacidades neurológicas, como lo son síndromes de Down, Parkinson o trastorno de déficit de atención. Madres refrigerantes, como son madres con poco o nulo deseo de tener hijos y rechazos simbólicos. Dentro del tratamiento, ya entonces siempre va a ser importante un tratamiento dentro del lenguaje para aprender a comunicarnos, terapia psicológica para el niño, igualmente para la familia y cuidadores directos, terapia conductual a nivel familiar para saber de qué manera se tiene que responder a este tipo de alteraciones, asistencias médico-neurológicas, ya para ver el desarrollo a nivel neurológico y el control en cuanto a la impulsibilidad, la epilepsia y la agresividad. Y en lo posible, ya buscar una escuela, un colegio de aprendizaje especial para que pues haya otro tipo de formas y de estimulaciones para crear interés en el conocimiento del menor. Muchas gracias. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente recordarles ya que eh, posteriormente ya se van a estar enviando todos los certificados dentro de los canales de comunicación con que ustedes hicieron eh, diálogo dentro del Centro Internacional de Capacitación Profesional, que uno de los asesores del centro posteriormente estará enviando los posteriores certificados, ¿listo? Y igualmente el material, ¿vale? Bien, una madre refrigerante, hacemos alusión a una madre dentro de la cual, más allá de la sobreprotección, no va a dejar que el menor comience a interactuar ya de manera natural, sino que pues por el mismo orden de ideas, ya de las capacidades diferentes del menor, lo va a cuidar de tal manera que va a tener una sobreprotección, ¿vale? A eso se hace alusión con una madre refrigerante, David. Bien, nuevamente agradecerles, muchas gracias y feliz noche. ¿Qué algo?